Ok, bien, pues comenzamos la sesión de hoy miércoles sobre chatbots. Lo primero, quiero contestar una pregunta que veo por aquí por el chat, que nos preguntan si hay algún tipo de aula virtual para poder tener acceso a las clases anteriores. Ahora mismo la organización está trabajando en el sistema, tenemos tanto este módulo como los 3 módulos anteriores grabados, los estamos editando y estamos poniendo en marcha toda la plataforma para que podáis acceder a los módulos a los que no hayáis podido asistir en presencial, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, empezamos con la sesión de hoy, la sesión del miércoles del módulo de formación de chatbots. Por recapitular muy rápidamente, ayer estuvimos hablando sobre los tipos de chatbots, los anteriores tipos de chatbots, estos chatbots deterministas, donde teníamos que definir el flujo y de cómo eran unos sistemas que realmente tenían muy poca aplicabilidad y lo único que podíamos hacer con ellos era, bueno, integrarlos dentro de una página web, y de cómo, desde que aparecieron los modelos de lenguaje, los LLMs, las posibilidades de los chatbots han aumentado muchísimo. Dimos una pequeña pincelada sobre todas estas nuevas posibilidades que se abren, desde darle conocimiento al chatbot sobre la información de nuestra empresa, o incluso de darle acceso al chatbot a nuestros sistemas empresariales, como por ejemplo el CRM, para que pueda empezar a trabajar con esa información y interactuar con el sistema. Ayer vimos los conceptos, vimos las bases. En los 3 días que nos quedan vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos. Hoy vamos a estar hablando exclusivamente sobre chatbots y modelos de lenguaje para trabajar con documentos y con la información de nuestros documentos. Bueno, vamos a empezar aclarando un concepto que los que hayáis trabajado con ChatGPT ya conocéis de sobra. Es una inteligencia artificial muy potente, es capaz de entender muy bien lo que le decimos, pero lo cierto es que no conoce nada de nosotros. No conoce nada de nuestra empresa, ni de los productos que ofrecemos, ni de los servicios. De hecho, no tiene ni siquiera información actualizada en tiempo real. Aquí tenéis una pequeña captura, un pequeño ejemplo, en el que yo cojo a ChatGPT sin que tenga acceso a Internet y le pregunto por los últimos 3 campeones de la UEFA Champions League y me contesta que el último campeón fue el Manchester City, porque el modelo GPT-4o todavía no está actualizado con la última información y no sabe que el Madrid ha ganado la última Champions League. Es un ejemplo muy accesible para todo el mundo, pero esto aplica para cualquier otro tipo de evento que haya sucedido y, por supuesto, aplica, como he dicho, a la información de nuestro negocio. La inteligencia artificial es inteligente y comprende, pero no sabe nada de nosotros, ¿vale? Aunque tienen mucha capacidad, su conocimiento es limitado. La información y el conocimiento que tienen estos modelos es 100% estática, puede estar desactualizada y, sobre todo, puede generar alucinaciones. Es un concepto que ya hemos cubierto en talleres anteriores y en la primera sesión, pero por recordarlo, una alucinación es básicamente cuando la inteligencia artificial se inventa información. Sobre todo cuando llegamos a casos de chatbots para usos empresariales en los que les hacemos preguntas muy específicas, una de dos. O nos contesta que no lo sabe y que contactemos directamente con la empresa, lo cual no nos sirve de nada, o se la inventa. Esto es lo que se conoce como una alucinación, ¿vale? Pues bueno, teniendo en cuenta que los LLMs ni conocen nuestro negocio, ni nuestros productos, ni nuestras políticas internas, este es un problema. Y los sistemas RAG, que es lo que vamos a estar viendo hoy, son los sistemas que solucionan estos problemas, ¿vale? Sistemas RAG viene de Retrieval Augmented Generation, o generación potenciada o aumentada por información que extrae, por información que obtiene mediante un retrieval. Vamos a entrar mucho más en detalle luego. Pero antes de ponernos a hablar de tecnicismos y de ponernos a hablar de cosas muy complejas, os pongo un ejemplo muy práctico y muy directo de cómo funciona un sistema RAG, ¿vale? Aquí tenemos un chatbot de nuestro negocio, un chatbot que nosotros tenemos publicado en la página web o tenemos en WhatsApp, en el que estamos contestando las preguntas de nuestros clientes, y nos llega en el que tenemos instalado un sistema RAG que luego vamos a ver en detalle cómo funciona. Nos llega un cliente, una clienta en este caso, y nos dice: ¿cuál es la política de reembolso de zapatos? Aquí tenemos nuestro sistema RAG, que actúa de manera independiente, actúa cada vez que se le hace una pregunta al sistema y empieza a sacar información de los documentos de nuestro negocio
y se los devuelve a la inteligencia artificial para que conteste a la pregunta. ¿Vale? Este sistema o este proceso se dispara de manera automática cada vez que le hacemos una nueva pregunta y se le da esa información como contexto al modelo de lenguaje para que sea capaz de responder. En este caso, la chica pregunta por la política de reembolso de zapatos. El sistema RAG, no sé si lo podéis leer bien desde aquí lo que pone, el sistema RAG lo que hace es un retrieval, como dice su nombre, y empieza a sacar fragmentos de información que son relevantes para contestar a esta pregunta. En este caso, saca un primer fragmento en el que dice que todos los productos de calzado pueden devolverse en 15 días naturales desde la compra. También nos da unos cuantos metadatos adicionales que nos pueden ser relevantes para otros procesos o no. Nos dice el documento, el PDF del que ha sacado esa información y nos da un porcentaje de similaridad. Luego veremos qué es esto. Y también saca otro fragmento adicional en el que dice que al pedir un reembolso de nuestra empresa, el producto será recogido por un mensajero de DHL en casa del cliente y que el producto debe de incluir todo su embalaje original. Y de nuevo nos dice el documento donde viene la información y nos da una puntuación de similaridad. Todavía no le hemos dado ninguna respuesta al cliente, pero ya tenemos toda la información necesaria para que la inteligencia artificial pueda contestarle. Bueno, pues una vez hemos obtenido esa información, el sistema RAG se lo envía al modelo de lenguaje para que ahora sí genere una respuesta. Le da un contexto primero y le da esta misma información que hemos sacado antes. Todos los productos de calzado se pueden devolver hasta 15 días naturales después de la compra y el producto lo recogerá un mensajero de DHL, bla, bla, bla. Y luego le dice la pregunta del usuario. Le dice, pregunta, ¿cuál es la política de reembolso de zapatos? Se lo estamos poniendo en bandeja al modelo de lenguaje, le estamos dando la información. Lo único que tiene que hacer con esa capacidad tan buena que tiene de procesar la información y de reestructurarla es crear la respuesta para el usuario. Le dice, puedes devolver tus zapatos hasta 15 días naturales después de su compra. Si lo devuelves, un mensajero de DHL irá a tu casa a recoger el producto. Recuerda que debe de estar acompañado de todo el embalaje original. Esta parte del proceso y esta parte del proceso funciona por detrás. El cliente no lo ve. El cliente lo único que ve es que le pregunta a nuestro chatbot cuál es la política de reembolso de zapatos y que el chatbot le responde esto. Bueno, pues esto se consigue mediante lo que se conocen como búsquedas semánticas o búsquedas de similaridad, ¿vale? Vamos a verlo en detalle, pero en general las búsquedas semánticas son lo que hacen, es un tipo de búsqueda que es el que da a un sistema RAG la capacidad de poder encontrar la información necesaria para responder a las preguntas dentro de un montonazo de documentos. Pueden ser cientos o miles de documentos con información diferente. Bueno, una búsqueda como de evolución, ¿vale? Una búsqueda de información dentro de nuestros documentos que tenga que ver con la devolución de zapatos, nos puede devolver términos o nos puede devolver documentos que hable de cosas como reembolsos, cambios, retornos, ¿vale? Son palabras que están relacionadas semánticamente. Si nosotros, en vez de estar utilizando un sistema de búsquedas semánticas, estuviéramos utilizando un sistema de búsqueda tradicional por coincidencia, sería como cuando abrimos un PDF, hacemos el control F y buscamos devolución. Solo nos devuelve los bloques de información que contengan exactamente esa palabra, pero no encuentra palabras que estén relacionadas ni palabras que tengan un significado parecido. Por lo tanto, esto es una mejor manera de buscar información dentro de los documentos. Pero hay algo más. Aquí os pongo un ejemplo muy básico para que se pueda entender. Cuando nosotros hacemos una búsqueda semántica para un término como gato, nos puede devolver resultados que son muy cercanos, como felino, como gatito, ¿vale? Sí tenemos muchos documentos que estén relacionados con ese mismo término. Pero si no tenemos documentos que estén tan relacionados, nos va a seguir devolviendo los documentos o la información más cercana que tengamos a esa pregunta. Si buscamos por gato y no tenemos nada que se acerque más, seguramente nos devuelve información sobre documentos nuestros que hable sobre perros, sobre mascotas o sobre animales, ¿vale? Esto, de manera resumida, dice que las búsquedas semánticas siempre nos devuelven los resultados más cercanos en significado a la palabra con la que nosotros estamos haciendo la búsqueda. No tiene que ser exactamente lo mismo, sino que nos devuelve, de hecho,
la información más relacionada con nuestra pregunta, incluso si esa información no es exactamente la que nos están preguntando. Esto, por supuesto, nos puede suponer un problema dependiendo del tipo de preguntas que estemos contestando con nuestro chatbot, ¿vale? Aquí tenemos el umbral de similaridad. Si me voy un par de slides antes, veréis que por cada uno de los fragmentos de información tenemos una puntuación de similaridad, ¿vale? Pues nosotros podemos establecer un umbral de similaridad para que si un documento no está realmente relacionado con la pregunta que nosotros estamos haciendo, directamente lo eliminemos y no se lo enviemos al modelo de lenguaje para que lo procese. Dependiendo del tipo de chatbot con el que nosotros estamos trabajando, nos puede interesar sacar solamente la información exacta o no. Si estamos hablando sobre una política de devolución, lógicamente lo único que nos es relevante es información sobre esa política de devolución. Pero si el cliente nos está haciendo una pregunta o nos está pidiendo una recomendación de un producto, nosotros podemos ofrecerle algo que no sea exactamente ese producto, sino el producto o servicio más parecido que nosotros tenemos disponible a lo que nos está pidiendo el cliente. Por eso digo que el umbral de similaridad y esta característica de los sistemas React que nos devuelven documentos más o menos relacionados según lo que tengamos disponible, nos puede interesar más o nos puede interesar menos, dependiendo de nuestro caso de uso. Bueno, si un documento no está suficientemente relacionado con la pregunta del usuario, lo eliminamos. Como os he dicho, si estamos hablando de políticas, lo normal es que queramos que o bien me des la respuesta a esa pregunta o no me devuelvas nada, ¿vale? Pero en otros casos sí nos puede ser aplicable. ¿Por qué establecemos el umbral de similaridad y eliminamos toda esa información que hemos sacado de toda nuestra base de documentos cuando no está 100% relacionada con lo que nos están preguntando? Bueno, se hace lo primero para incluir solamente la información relevante, ¿vale? Para evitar ruido en el prompt, en la información que le estamos enviando al modelo de lenguaje, porque esto bien puede generar alucinaciones, bien puede hacer que el sistema se equivoque y nos conteste con información de algo que no tiene nada que ver. A lo mejor en vez de estar contestando sobre la política de devolución de zapatos, está contestando sobre la política de devolución de cualquier otro producto que es diferente. Y sobre todo se hace también para ahorrar tokens. Habréis visto que los modelos de lenguaje se pagan por consumo. Cuanto más largos son los mensajes o cuanta más información estamos procesando con un modelo de lenguaje, más tokens consumimos, más pagamos. Si le estamos enviando permanentemente un montón de contexto al LLM para contestar una pregunta básica, estamos gastando tokens y estamos incrementando el gasto de manera innecesaria. Antes de que nos metamos un poco más en materia, pregunto, ¿el concepto este se entiende bien? Sí. ¿Cómo se generan esos tokens? ¿O es pago lo de ahorrar tokens? Sí. O sea, tengo yo la página y ¿de dónde saco los tokens? Vale, los tokens te los calcula directamente el proveedor del modelo de lenguaje que estés usando. Para tú utilizar OpenAI, no ChatGPT, sino, por ejemplo, el Playground, las soluciones de empresa de OpenAI, tú tienes que dar una tarjeta de crédito y conforme vayas usando, pues te van cobrando. Bueno, bueno, hay muchas maneras de controlar los costos, esta es una de ellas, pero en general todos estos sistemas funcionan de la misma manera. Y bueno, si nosotros le estamos enviando mucho contexto para contestar cada pregunta, estamos gastando muchos tokens, estamos generando más gasto. Si le hacemos preguntas que son más pequeñas o más sencillas, pues gastaremos menos tokens. Los tokens realmente están directamente relacionados con la capacidad de computación que le estamos pidiendo a OpenAI para darnos las respuestas. Y ese es el motivo por el cual un modelo como GPT-o1 Pro, este modelo Plan and Execute que estuvimos hablando ayer, cuesta tantísimo dinero. Porque gasta una cantidad de tokens bárbara. Para contestar cualquier tipo de pregunta, divide la pregunta en muchas subtareas, ejecuta cada una de esas tareas de manera independiente, entonces disparamos el consumo y disparamos el gasto. Bueno, pues si habéis entendido el concepto de umbral de similaridad y de búsqueda semántica, vamos a ver exactamente lo que son los sistemas React de una manera un poquito más técnica, ¿vale? Bueno,
como hemos dicho, un sistema RAG, un sistema de Retrieval Augmented Generation, nos permite al LLM, al modelo de lenguaje, acceder a la información de nuestros documentos para responder a las preguntas, ¿vale? Es un proceso que se divide en dos partes, que están muy claramente diferenciadas, y estas dos partes son, por un lado, el pre-retrieval o el indexado de toda la información, y por otro lado, el proceso de post-retrieval, bueno, el proceso de retrieval en el que ya cogemos esa información y la sacamos para contestar preguntas, ¿vale? Bueno, de una manera muy rápida, esto lo tenemos que hacer una sola vez por cada documento que metemos dentro de nuestro sistema. Cogemos nuestra fuente de datos, imaginémonos un PDF donde tenemos todas las políticas de nuestra empresa, dividimos ese documento en fragmentos de texto más pequeños. Aquí nos podríamos poner a hablar de diferentes maneras para dividir estos documentos en fragmentos y nos podríamos tirar horas. Se puede incluso utilizar modelos de lenguaje para decidir en qué fragmentos dividimos los documentos para que cada fragmento hable de una cosa en específico. O sea, nos podemos poner a rizar el rizo muchísimo. Nos quedamos simplemente con que cogemos un PDF, lo dividimos en diferentes fragmentos, fragmentos así de pequeños, fragmentos de una frase, de dos frases, ¿vale? Lo pasamos por un modelo de embedding, que vamos a ver luego qué es exactamente un modelo de embedding, y emparejamos la información. Por un lado tenemos el documento original, el documento que tiene ese texto que nosotros entendemos y que le mandamos al modelo de lenguaje, y por otro lado tenemos el embedding, que es básicamente un montón de números, una representación vectorial de la información de ese documento, y lo metemos en una base de datos vectorial o en un vector store. Luego, una vez ya tenemos nuestro PDF procesado y está metido en la base de datos, aquí es donde hemos consumido la mayor parte de esa capacidad de cómputo para poder procesar el documento, ya lo tenemos listo, podemos empezar a hacer consultas sobre el contenido de ese documento muchas veces, ¿vale? Una vez hecho este proceso, pasamos al proceso 2, que es el que se repite cada vez que alguien hace una pregunta, en el que llega la query del usuario, esa pregunta del usuario en el que, por ejemplo, pregunta cuál es la política de reembolso de zapatos, convertimos la query o la pregunta del usuario en un embedding también, en otra representación numérica del contenido del documento, y hacemos una búsqueda de similaridad dentro de la base de datos vectorial para encontrar cuáles son los documentos que están más relacionados con la pregunta que nos ha hecho el usuario. Como al modelo de lenguaje y al usuario no le importa el embedding, no le importan los números, lo que le importa es el texto, simplemente cogemos el documento emparejado a ese texto, se lo enviamos al LLM como contexto y ahora ya sí el modelo de lenguaje simplemente coge y le da una respuesta al usuario con todo el contexto relevante para poder contestar esa pregunta, ¿vale? Esto es el sistema, este es el proceso que se dispara cada vez que hacemos una pregunta para poder contestar preguntas de la manera que hemos visto antes con el ejemplo de la clienta y la política de reembolso de zapatos. Bueno, hemos dicho que los sistemas RAG se basan en embeddings para obtener los documentos relevantes. Vamos a ver muy básicamente, de una manera muy accesible, qué son los embeddings, ¿vale? Esta slide, o una parte de esta slide, os sonará a algunos. Bueno, hemos dicho que un embedding es la representación vectorial o numérica de una frase, una palabra o un concepto. ¿Cómo se hace esto? Básicamente nosotros cogemos una frase, los modelos de lenguaje, los modelos de embedding, de hecho los embeddings son parte de la tecnología que hace que funcionen los modelos de lenguaje, se entrenan con una cantidad muy grande de datos, de documentos, de diferentes frases, textos, etc. Bueno, pues lo que hacemos es coger una palabra como hombre o como mujer y empezar a compararla con otros términos para ver cómo de relacionado suele estar en esos documentos que hemos escrito los humanos. Esto se hace a una escala mucho más grande que en este ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos hombre o mujer y empezamos a comparar, no se ve nada bien ahí, empezamos a comparar ese término con otros conceptos de nuestro lenguaje, como por ejemplo ser un ser vivo, ser humano,
el género, si es masculino o femenino, y muchos otros ejemplos, ¿vale? Pues a base de comparar una palabra y otra con un concepto y otro, empezamos a sacar el significado de cada una de esas palabras. Y esto, como son números, los podemos representar en un gráfico, en este caso se trata de un gráfico de 2 dimensiones nada más, pero realmente los vectores, no sé si conoceréis el concepto de vector, básicamente es una representación de muchas dimensiones. Los vectores que representan las palabras se representan dentro de un espacio vectorial y las palabras que están más cercanas unas a otras significa que tienen un significado más parecido a esas otras palabras que están dentro del grupo, ¿vale? Bueno, lo tenemos aquí en un ejemplo muy básico en el que tenemos gatos, perros, etcétera, y vemos que nosotros tenemos ya nuestra base de datos con un montón de información y vemos, por ejemplo, que estos robotitos, como son 3 robots, son muy parecidos entre ellos, están en un espacio vectorial. Estos perros, que son animales y son seres vivos, están en otra parte del espacio vectorial, más cerca de los gatos, pero no exactamente en el mismo sitio. ¿Esto qué significa? Que si nosotros ahora llegamos y enviamos una nueva query, la pregunta de nuestro usuario, la colocaremos en esta parte del espacio vectorial y veremos cuáles son esos términos más relacionados, ¿vale? Bueno, pues de esta manera es como funcionan los embeddings, y esta es la tecnología que hace que los LLMs sean capaces de entender el contenido de nuestros documentos y sean capaces de entender nuestro lenguaje, ¿vale? Bueno, como he dicho, esto nos permite hacer búsqueda por cercanía. Si nosotros tenemos un espacio vectorial donde tenemos toda la información de diferentes documentos, simplemente metemos el embedding de la pregunta y encontraremos los documentos o los fragmentos de documento más relacionados con esa pregunta, ¿vale? Bueno. Una pregunta para entenderlo mejor. O sea, se ha creado un nuevo lenguaje en números que es capaz de analizar mejor las respuestas. Sí, efectivamente. A base de comparar las palabras de nuestro propio lenguaje una con otra, somos capaces de empezar a extraer ese significado y ver, por ejemplo, que normalmente una palabra como hombre está siempre muy relacionado con ser un ser vivo, con ser humano, con el género masculino, y una palabra, por ejemplo, como gato, pues también es un ser vivo, pero no es un ser humano, etc. Y así va sacando toda esa relación. Aquí la escala es súper pequeña. Entended que cuando estamos trabajando de verdad con embeddings, estamos comparando cada una de las palabras y cada uno de los términos con 4.000 o 5.000 conceptos diferentes para poder ser capaces de extraer ese significado y representarlo en números. En números que son muchas dimensiones, por ende son un espacio vectorial. Y gracias a eso recibimos mejores respuestas. Exacto. De hecho, como he dicho antes, los embeddings son la tecnología que han hecho posible los modelos de lenguaje. Además de otras tecnologías como los transformers, etc. Bueno, hemos entendido cómo la inteligencia artificial es capaz de entender el contenido de los documentos, hemos entendido cuál es ese proceso que se dispara cada vez que un usuario hace una nueva pregunta para poder obtener esa información como contexto y poder responder, y que esto se llama sistema RAG. Ahora, la pregunta aplicable de verdad ¿es muy difícil montar un RAG? ¿Es muy difícil poner en marcha un sistema de estos? Bueno, pues lo cierto es que dependiendo de nuestras necesidades, de la cantidad de documentos que debamos procesar, de la complejidad de las preguntas de los usuarios, porque, como he dicho antes, nos podríamos tirar horas hablando de cómo hacemos los chunks o cómo dividimos esos documentos en diferentes fragmentos. Imaginaros la cantidad de variables y la cantidad de parámetros que se pueden toquetear en estos sistemas, ¿vale? Si las preguntas son muy complejas, pues lógicamente vamos a tener que poder personalizar ese sistema RAG y vamos a necesitar soluciones más personalizadas. Pero bueno, en base a la cantidad de documentos, a la complejidad de las preguntas o de nuestras necesidades de integración, si estamos hablando de un chatbot interno para contestar preguntas relativamente fáciles, podemos utilizar un RAG dentro de ChatGPT con un GPT personalizado. Si necesitamos ya poder integrar ese sistema con alguna plataforma exterior, podemos utilizar el Playground de OpenAI.
y si realmente nosotros lo que necesitamos es un sistema muy complejo en el que tengamos un control absoluto de todos los procesos para afinar la precisión de esto, pues directamente ya ponerse en contacto con un programador y empezar a esbozar la idea de ese proyecto, ¿vale? De esa solución más avanzada para vuestras necesidades. El más fácil de todos, montar un RAG en ChatGPT Plus. Esto lo habéis visto en el taller sobre inteligencia artificial, lo estuve haciendo con vosotros. Bueno, os creáis directamente con una versión de pago, una cuenta de pago de OpenAI, de la de 20 euros al mes, podéis crearos un GPT personalizado que, además de darle instrucciones personalizadas para explicarle cómo debe de comportarse, le podemos subir documentos y estos documentos funcionan como un sistema RAG. ¿Qué pasa? Que estos sistemas están muy limitados. Un GPT personalizado nos admite hasta un máximo de 19 documentos simultáneamente. Puede parecer mucho, pero estoy seguro de que la información de un negocio está dividida en más de 19 documentos. Admite todos los formatos tradicionales, digamos, un Word, un TXT, un PDF. También admite información estructurada en JSON. Ya os expliqué lo que es la información estructurada, pero no tenemos ningún control sobre el proceso. Ya hemos dicho, hay un montón de parámetros que se pueden tocar, un montón de factores que podemos personalizar. Desde un GPT personalizado no podemos tocar absolutamente nada. Solo le subimos los documentos y esperamos que ChatGPT sea capaz de procesarlo correctamente para darnos la pregunta. ¿Qué pasa? Que como no tenemos ningún control sobre el proceso, no estamos pagando por el consumo de esta herramienta, sino que estamos pagando, digamos, una tarifa plana mensual, el sistema funciona hace retrievals de fragmentos muy pequeños de información, por lo tanto suele fallar, puede dar alucinaciones, pero en general es la manera más sencilla de poner un RAG en funcionamiento y para necesidades básicas esto funciona. No tiene ningún costo extra, más allá de nuestro pago mensual por ChatGPT. Y como he dicho antes, solo funciona desde la interfaz de ChatGPT. Si nosotros montamos un RAG de este tipo, lo podemos utilizar como un chatbot interno, pero ya está. No le podemos dar acceso a nuestros clientes, ¿vale? El siguiente, y aquí ya empezamos con soluciones un poquito más serias, pero que siguen siendo accesibles. Montar un RAG desde el Playground de OpenAI. Es lo mismo, es el mismo proveedor de los servicios, estamos hablando de OpenAI, pero ya os he explicado que el Playground de OpenAI está hecho para soluciones empresariales y bueno, aquí tenemos ya más opciones. Lo primero, sobre todo, que estamos pagando por el uso de estos sistemas, ya no es una tarifa plana, pagamos por consumo, por ende funciona un poco mejor. No hay límite de documentos que le podamos subir. Como hemos dicho, pagamos por uso, por lo tanto, por cada documento que subamos, bueno, no es directamente por cada documento que subamos, sino por cuántos gigas de documentos hemos subido, vamos a pagar. Son capaces de ejecutar funciones, que vamos a ver mucho más en profundidad la utilidad de esto mañana, y es menos propenso a alucinaciones. ¿Por qué es menos propenso a alucinaciones? Bueno, aquí digo que el retrieval está bastante poco optimizado, pero lo cierto es que esa poca optimización hace que tenga menos alucinaciones. Básicamente nosotros, cuando estamos utilizando el RAG por defecto de un assistant de OpenAI, lo que está haciendo es enviarle información a lo bruto. Antes hemos dicho que eliminamos partes de esos chunks para ahorrar tokens. ¿Se me sigue? Sí. ¿Vale? Eliminamos parte de esos chunks o parte de esa información que no es relevante para poder ahorrar tokens y ahorrar en costos. Un assistant de OpenAI va a lo bruto, digamos, saca muchísimo contexto de muchos documentos por cada pregunta que le hacemos, por lo tanto el retrieval está poco optimizado y gastamos muchos tokens por cada pregunta que le hacemos, ¿vale? Al mismo tiempo, si le enviamos mucha información como contexto, es menos probable que el sistema falle y por lo tanto es menos propenso a alucinaciones. Pero lo cierto es que vamos a pagar por muchas cosas. Por un lado, cuando estamos utilizando los RAGs en el Playground de OpenAI, vamos a estar pagando por todos los documentos que tenemos subidos, vamos a estar pagando por la capacidad de cómputo que estamos utilizando para hacer esa búsqueda de similaridad cada vez que se hace una pregunta, lo cual es un costo pequeño, pero también se paga.
y lógicamente vamos a estar pagando por los propios tokens que está consumiendo el LLM para darle respuesta. ¿Cuál es el punto bueno de esto? Que nosotros podemos poner en marcha un RAG literalmente en 7 minutos. Después de esto os voy a poner un vídeo súper cortito de yo mismo creando un RAG en el Playground de OpenAI y se tarda nada de tiempo y ya nos permite conectarlo o integrarlo con nuestras aplicaciones mediante una API, ¿vale? Ya no es ChatGPT la interfaz, ya esto lo podemos poner en el chatbot de nuestra página web o lo podemos conectar con un WhatsApp y vamos a tener el sistema funcionando. A ver, decir que en media hora es demasiado, pero muy, muy rápido, ¿vale? Perdón, una pregunta. Sí. O sea, cada vez que un cliente hace una pregunta, ¿se pagan tokens? Sí. Y aproximadamente, así como nosotros, emprendedores medianos, el costo Mira, asistente allí. depende de cuántos clientes tengas preguntándote, pero una pregunta sencilla que incluya la búsqueda de un documento seguramente no te llega a costar ni un céntimo. Porque asusta, pues, yo me imagino una cosa así. Bueno, No voy a arruinar nada más. empezamos a sumar más clientes, más personas haciendo preguntas, más documentos. Vemos que a veces falla, por lo que aumentamos la ventana de contexto y cada vez nos sacamos más chunks por pregunta y entonces ya... ¿Vale? O sea, me va a costar Exacto. tener un asistente. A ver, ahí José Carlos ha dado el punto. ¿Cuánto vale una persona contestándote los mensajes? O sea, Es lo que acabo de decir también. Me va a costar menos que un asistente. pero sí, Hay una persona asignada a 1000 y pico euros, o sea, eso imagínate cuántas... Claro. es lo que te digo. O sea, ¿Y los seguros sociales? No, Y las bajas y las vacaciones. ¿Y trabajando 24 horas? Exacto. es lo que te digo, o sea, que cuánto eso, yo qué sé, o sea, claro, Sale rentable. para Amazon Sí. o algo así será una burrada. Claro. Y después, Pero pero si hay diferentes modelos de... para empresas, bueno, eso es otra, claro. Hay diferentes modelos disponibles, ya sabéis, yo siempre os digo que lo de OpenAI, bueno, en general con la inteligencia artificial todo avanza tan rápido que solo debemos de utilizar los últimos modelos que han sacado, que nos olvidemos de los anteriores. Si estamos trabajando con GPT-4o mini en vez de la versión normal, nuestra inteligencia artificial va a ser un poco menos inteligente, pero va a ser más barato, ¿vale? O sea, ya ahí es empezar a jugar con lo que tenemos y ver dónde está ese punto dulce. Bueno, pues como os he dicho, tengo por aquí un vídeo. He preguntado antes y no tenemos audio, así que... Pero bueno, lo puedes poner en la tele. lo puedo poner en la tele. No, te va a escuchar un poquito con retraso, ¿vale? Subtítulos, ¿no? Bueno, salgo yo mismo hablando en el vídeo, o sea que... Vale. ¿No tiene subtítulos? No tiene subtítulos, pero el proceso es muy sencillo, os lo explico yo mismo. Bueno, nada, estamos en la interfaz del Playground de OpenAI. Esto ya lo habéis visto los que habéis estado trabajando conmigo en los talleres, ¿vale? Lo único que hacemos aquí es irnos a la sección de Dashboard. Es un poco ortopédico esto porque no sé cuándo me voy a mover yo mismo. Pero bueno, sí, efectivamente, nos vamos a la sección de Dashboard, que la tenemos ahí arriba. Lo único que tenemos que hacer es irnos a Storage. En Storage debemos de crear un Vector Store, que como os he dicho, el Vector Store es el almacenamiento vectorial donde tenemos esa representación numérica del contenido de nuestros vídeos. Y bueno, ahí podéis ver, en este caso, el precio del Vector Store son varios pagos, no es solo este, ¿vale? Pero un Vector Store nos cuesta 10 céntimos por giga de documentos que tengamos subidos al día. Realmente, para tú llenar un giga de PDFs, tienes que subir documentos. Bueno, pues simplemente lo creamos. Y una vez lo tenemos ya listo, lo único que tenemos que hacer es irnos aquí abajo a Add Files y empezar a arrastrar archivos dentro con la información de nuestro negocio. En este vídeo yo lo que hago para ahorrar tiempo es no ponerme a subir los archivos uno a uno, sino que simplemente utilizo
otro Vector Store que tengo por aquí funcionando, en el que tengo un montón de PDFs con información sobre productos, sobre políticas, exactamente el mismo ejemplo que os he estado contando antes. Una vez ya tenemos el Vector Store subido con nuestros archivos, que es el proceso que os he enseñado antes, nos tenemos que volver al Playground, nos tenemos que ir a la sección de Assistants y bueno, el proceso es exactamente el mismo que creando un GPT personalizado. Le ponemos un nombre, le damos unas instrucciones de sistema en la que le estamos explicando a este modelo de inteligencia artificial cómo debe de comportarse, qué tipo, bueno, diga, por ejemplo, cosas como eres el chatbot de Marbellap y te dedicas a contestar las preguntas de los alumnos, etcétera, etcétera, ¿vale? Le dais un poco instrucciones de cómo deben actuar y responder las preguntas. Estos asistentes tienen ya todas las funcionalidades de chatbot directamente construidas. Tenemos el histórico, perdón, tenemos el histórico de mensajes ya directamente integrado, tenemos el sistema RAG directamente integrado, tenemos todas las funcionalidades de búsqueda de archivos, ¿vale? Por lo que es, de una manera muy fácil podemos conseguir tener funcionando un chatbot con RAG y de hecho incluso podemos hacer llamadas a funciones, que es lo que vamos a estar explicando mañana, todo directamente desde aquí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mayor desventaja de esto? Bueno, lo que os he dicho antes, es ineficiente en términos de costos, ¿vale? Si manejamos un volumen muy grande, el Playground y los Assistants de OpenAI es un poco más caro que otro tipo de soluciones que queramos poner en marcha. Y, lógicamente, si queremos un control más avanzado de todo el proceso de retrieval o un control más avanzado de cómo se comportan los agentes, esto ya no nos sirve. Pero sí que es aplicable para, bueno, la mayoría de los casos de uso. Nada, configuramos nuestro Assistant, le damos un título, le damos unas instrucciones de sistema. Bueno, la instrucción de sistema es súper básica, le estoy escribiendo, eres un agente de chatbot para nuestra web, respondes a las preguntas de los usuarios en base a la información obtenida en los documentos. Y aquí es donde viene lo importante, bueno, tenemos el selector de modelo, como he explicado antes, está GPT-4o, está GPT-4o Mini, yo me quedo con GPT-4o para este ejemplo. Y aparte de eso tenemos las funcionalidades que hemos dicho del Code Interpreter y de la búsqueda de archivos. Lo único que tendríamos que hacer sería activar la búsqueda de archivos. No sé exactamente de qué estaré hablando en ese momento porque... Vale, estoy explicando los otros parámetros. Nada, activamos la búsqueda de archivos, hacemos clic en añadir archivos y hacemos clic en seleccionar Vector Store. Ahí ya ponemos el ID del Vector Store que hemos creado antes, donde hemos subido los archivos, y el sistema empieza a funcionar. Aquí, como veis, el vídeo lo he subido a mi canal de YouTube, y justamente una persona me hizo un comentario y me preguntó que por qué estoy haciendo lo de subir los archivos a un Vector Store en vez de no subirlos directamente desde la interfaz. Y efectivamente es buena pregunta, pero tiene un sentido, ¿vale? El Vector Store lo podemos controlar directamente desde la API, por lo tanto, podemos controlar la información y los documentos que tenemos dentro del Vector Store. Si nosotros estamos actualizando los PDFs o los documentos de los que se nutre de información nuestro chatbot, si los hacemos a través de un Vector Store, podemos automatizar la actualización de archivos mediante Make. Por ejemplo, subimos todos los archivos a una carpeta de Google Drive y Make los vuelca directamente en el Vector Store. Pero si los subimos, digamos, uno a uno desde la interfaz sin hacer uso del Vector Store, vamos a tener que estar entrando dentro del Playground cada vez que queramos actualizar y dependiendo de cuántas veces hagamos esto es un problema, ¿vale? Pues nada, ya está. Tenemos el Vector Store linkeado y ahora ya pues le puedes empezar a hacer preguntas al sistema. Lo primero que le pido, como si fuera una herramienta de productividad interna, es escríbele un correo electrónico para María haciendo una introducción sobre nuestros productos y empieza a escribir el correo electrónico para María con toda la información de nuestro negocio, hablando de los productos, hablando de las certificaciones, de la composición de los productos, etc. Básicamente,
hemos puesto un React en funcionamiento en 5 minutos. Luego ya le hago preguntas un poco más complejas, le digo, hola, estoy interesado en calcetines sostenibles, simulando como si esta pregunta la estuviera haciendo un cliente desde nuestra web. Y bueno, empieza a contestarle, empieza a ofrecerle los diferentes productos que tenemos dentro del catálogo de esta empresa con la información de los documentos que le hemos dado. De hecho, hago una última prueba luego, cuando acabe de generar esta respuesta, de nuevo simulando esa interacción del usuario en el que le pregunto por el precio concreto de uno de los productos que me ha mencionado anteriormente y efectivamente le contesta y empieza a darle el precio por unidad y empieza a darle toda la información. Y lo dicho, hemos tardado súper poco en poner en marcha un sistema como este. Vamos a presentar... Los que hayáis estado conmigo en el taller del Playground y de ChatGPT, pues lo dicho, os sonará ya esto, aunque hemos visto un par de cositas nuevas, pero en general el concepto es el mismo. La idea es esa, dependiendo de nuestras necesidades, vamos a poder montar directamente el React en ChatGPT con 3 clics, vamos a poder montarlo en el OpenAI Playground de una manera muy rápida también, con unos costos implicados un poco más altos, pero que ya lo vamos a poder conectar con diferentes tipos de sistemas. Y si no, y aquí es ya donde nos queda el último, y que desde luego aquí no voy a entrar muy en profundidad, también podemos directamente programar y construir un sistema React personalizado a nuestras necesidades, ¿vale? Esta clase de sistemas no tienen limitaciones, básicamente porque lo estamos construyendo en base a las necesidades de nuestro negocio. Permiten la integración de agentes y flujos avanzados de LLM, que esto es otro punto muy importante, la calidad, la complejidad de los agentes que podemos poner en marcha con sistemas personalizados es mucho mayor. Mañana vamos a entrar en detalle sobre agentes. Tienen, lógicamente, un mayor costo de desarrollo, no es lo mismo contratar a un programador que ponerlo en marcha desde el Playground de OpenAI en 5 minutos. Y se suele desarrollar con frameworks como por ejemplo LangChain o LlamaIndex. Aquí tenemos algunos de los proveedores principales, ¿vale? Hemos hablado de que por un lado en los sistemas React tenemos el LLM, tenemos los modelos de embeddings, que nos los provee directamente OpenAI, y luego tenemos los Vector Store, que ciertamente soportan una carga de computación relativamente alta, como por ejemplo Qdrant o Elasticsearch, ¿vale? Que se utiliza, Qdrant se utiliza solamente para hacer React. Elasticsearch, aparte de para sistemas React, se utiliza también para aplicaciones de Big Data, por ejemplo. Bueno, un par de tips para cerrar. Bueno, la presentación sigue, pero un par de tips para cerrar este concepto de React que deberíamos de tener todo el mundo en cuenta cuando trabajamos con este tipo de sistemas. El preprocesado de los documentos es clave, ¿vale? Hay muchísimos formatos y muchísimos tipos de archivos. Procesar un PDF o un Word donde tenemos la información escrita en lenguaje natural es más fácil, pero aún así debemos de hacer tareas de preprocesado, como hemos dicho antes, de, por ejemplo, intentar dividir el documento en chunks o en fragmentos que cada uno de esos bloques hable de un tema en específico, no cortar esos bloques que están hablando sobre algo por la mitad, por ejemplo, porque luego a la hora de hacer el retrieval podríamos estar perdiendo información que no le vamos a poder enviar al LLM, pero esto va más allá. Si, por ejemplo, subimos un archivo como un Excel, un LLM no es capaz de trabajar con un Excel directamente. ChatGPT sí, porque ChatGPT incluye herramientas de preprocesado antes de enviárselo al LLM, en el que, por ejemplo, si tenemos un Excel y lo tenemos en formato de tabla y tenemos cabeceras y tenemos los datos abajo, vamos a tener que coger esos documentos y procesarlos de una manera que cuando le lleguen al LLM sea capaz de entender que los datos corresponden con su cabecera, etcétera, etcétera. Por ende, el preprocesado de los documentos es clave, ¿vale? Cómo tratamos ese documento antes de meterlo dentro del sistema es muy, muy importante. De hecho, la mayoría del impacto de que un sistema React funcione o no depende de esto. Aplicar metadata a los archivos. La metadata básicamente es toda esa información adicional que subimos del archivo que luego nos permite filtrar la información,
saber de dónde vienen esos datos, de qué documento, en qué carpeta lo teníamos guardado. Esto nos tiene mucha aplicabilidad y la vamos a ver en detalle luego. Luego, usa modelos de embedding específicos para tu caso de uso. Si hemos dicho que los embeddings capturan el significado de las palabras, el significado de las palabras y de las frases, ¿vale? Existen modelos de embeddings que son muy buenos en términos generales, pero cuando empezamos a hablar de terminología muy específica, pongamos por ejemplo terminología jurídica o pongamos por ejemplo un sistema RAG para una empresa del sector farmacéutico, ahí tenemos un montón de medicamentos, de componentes, de ingredientes y de todas estas cosas que un modelo de embedding genérico puede no procesar bien, ¿vale? Debéis de saber que existen modelos de embedding específicos para sectores concretos que mejoran mucho el resultado a la hora de hacer este tipo de búsquedas. Evita duplicidades de información. Lógicamente, si nosotros cada vez que hacemos una búsqueda nos sacamos los 3 resultados más relevantes y tengo la información duplicada o triplicada, lo que vamos a hacer es volver a sacarnos la información muchas veces y le estamos quitando contexto al LLM. Esto es muy básico. Y prueba la calidad de las respuestas. Obviamente, mucha gente se preocupa de decir, bueno, sí, un chatbot con inteligencia artificial, muy chulo, pero yo no me fío de darle acceso, de publicar esto y que mis clientes empiecen a usarlo porque puede acabar hablando de cosas que no tienen nada que ver. Por lo tanto, debemos de probarlo y vamos a hablar de una manera muy rápida de cómo se puede probar la efectividad de un chatbot y cómo se puede probar la efectividad de un sistema RAG. Estoy chungo de la garganta hoy, ¿eh? No, a mí es que me persigue la buena suerte. Entonces, me tengo que venir a Marbella a dar una presentación y me pongo malo justamente el día que llego a Marbella, ¿sabes? Pero bueno, lo primero y lo más lógico, si el tamaño de nuestro RAG, si los documentos que estamos enviando al sistema son 4 documentos, o las preguntas que van a hacer nuestros clientes son muy básicas y las tenemos controladas, lo podemos validar a mano. Hasta ahí llega todo el mundo. Luego, para chatbots que responden muchas preguntas diferentes o que tienen muchos documentos de entrada, podemos hacer cosas como, por ejemplo, validar el documento usado como fuente. Si nosotros sabemos que tenemos todas las políticas de devolución o tenemos toda la información de una categoría de productos en un documento, lo único que debemos de hacer es empezar a hacer un set de preguntas sintéticas, generadas, por ejemplo, con inteligencia artificial, y validar que el documento que está utilizando para respondernos es el documento que nosotros sabemos que tiene esa respuesta, ¿vale? Bueno, también podemos tener un set de preguntas y respuestas que sabemos que nuestros clientes tipo suelen hacer y enviárselo a un sistema de inteligencia artificial para que se encargue de validarlo de manera automática. Esto realmente funciona muy bien, ¿vale? Porque el sistema RAG está fuera de las capacidades normales de un LLM y realmente podemos sacar buenos resultados y podemos hacer validaciones potentes de cómo funciona un sistema RAG con otra inteligencia artificial directamente. Y por último, analizando las interacciones del usuario. Es algo que mencionamos ayer sobre el histórico de chat para poder ver qué mensajes hacen los usuarios, qué preguntas, pero analizar sus interacciones llega mucho más allá de simplemente guardar el histórico de chat. Podemos ver si un usuario hace una pregunta y esa pregunta, si no se la respondemos bien, una de dos, o se va, deja de usar el chatbot, o sigue repitiendo la pregunta intentando a ver si de una vez acierta. También podemos añadir estos botones de feedback de la pregunta me sirve, no me sirve. Podemos controlar cuando un usuario de nuestro chatbot pide hablar con una persona, directamente dice pásame con un agente, entendemos que ahí nuestro sistema RAG o nuestro chatbot de IA ha fallado con interacciones o puntos de ejecución que son muy claros, que nos dicen que ahí algo está mal y que debemos de mirar cómo podemos mejorar el sistema. Y por último, adicionalmente, sobre todo si estamos hablando de empresas grandes, podemos hacer pruebas de carga, ¿vale? Pruebas de carga para evaluar el rendimiento de nuestro sistema cuando llegan muchas solicitudes simultáneas. Si tenemos un negocio pequeño y nos escriben 5 personas al día en el chatbot, no hay problema. Si somos Amazon, a ver, tampoco hace falta ser Amazon, depende mucho del negocio, ¿no? Pero si tenemos un volumen de preguntas muy grande, pues deberíamos de hacer pruebas de carga para ver si de verdad todo eso se sostiene o si se viene abajo el sistema y falla algo, ya sea el sistema de RAG, ya sea el tiempo de respuesta del LLM, etcétera, etcétera.
Por poner un ejemplo de una empresa que no es muy grande y que puede o necesitaría hacer pruebas de carga, pues bueno, los chicos de Amalia, que os están dando el taller de BotPress, es un servicio gratuito al que los usuarios llegan directamente por WhatsApp, deberían de encargarse de verificar que todo ese sistema es capaz de soportar un buen volumen de preguntas o de peticiones simultáneas, ¿vale? Bueno, vamos a ir un pasito más allá. Sistemas RAG o gestión documental, ¿vale? Hasta ahora hemos estado hablando de cómo un sistema RAG le permite al LLM acceder al conocimiento de nuestros documentos, ¿vale? Pero hemos hablado todo el tiempo de un chatbot, o sea, hemos hablado de sacar información solamente para poder contestar a los clientes. Perdona, una duda Sí. antes de continuar. Es que tengo una duda grandísima de taller. A ver, Has hablado hoy de WordPress o BotPress. Bien. O sea, BotPress. llevamos 2 días WordPress. BotPress. Ayer siempre ha sido WordPress. Exacto, sí. Bueno, de hecho, ya sabéis, hay 2 talleres simultáneamente. El de nivel básico, que estáis con David, estáis utilizando una plataforma que no me acuerdo cómo se llama. ChatRace, ok. Y con Iñaki, que sois los chicos de Amalia, bueno, están dando una sesión sobre BotPress. Nada. No, pero ayer hablábamos de WordPress, ¿qué? Vamos a WordPress. No, BotPress y WordPress no tienen nada que ver, aunque se parecen mucho. Bueno, seguimos por aquí. Lo dicho, hemos estado hablando todo este tiempo sobre inteligencia artificial y LLMs para leer información de los documentos. Pero si los LLMs, ¿vale?, los sistemas de embedding son capaces de entender el contenido de un documento, está claro que podemos utilizar estas capacidades no solo para buscar información en documentos, sino para tratar esos documentos en sí, ¿vale? Bueno, esta misma capacidad de análisis profundo de los documentos nos permite crear SGDs, sistemas de gestión documental, seguramente alguno de vosotros conozca este término, que se integra con nuestros procesos de negocio, ¿vale? Podemos montar sistemas de gestión documental de manera ad hoc, digamos, en el que nosotros seguimos teniendo todos los documentos de nuestra empresa almacenados en el mismo sitio de siempre, si los tenemos en un Google Drive, en un SharePoint, en un Dropbox, ¿vale? Eso se mantiene ahí. La información base de los documentos la mantenemos y de manera adicional nos creamos un sistema de gestión documental alimentado por una base de datos vectorial, el mismo concepto que hemos visto antes, para indexar todos los documentos y de esta manera que podamos analizarlos, buscarlos y procesarlos de una manera que hasta ahora no era posible. Vamos a estar hablando de gestión documental con inteligencia artificial, ¿vale? Utilizar tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y de machine learning para mejorar el procesado, la manera en la que estamos organizando nuestra información y la manera en la que accedemos a los documentos de nuestra empresa. Este tipo de sistemas no solamente utilizan un tipo de tecnología en concreto, hemos dicho, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de machine learning, también usamos embeddings, ¿vale? Y ciertamente son ideales estos sistemas de gestión documental tan avanzados para integrarlos con un chatbot. Dijimos ayer que para mí un chatbot es un nuevo tipo de interfaz para poder interactuar con los sistemas, ¿vale? Bueno, estos sistemas son capaces de analizar los documentos de una manera muy avanzada. Seguro que ya conocéis lo que es el OCR, lo que es sacar información de un documento, de hacer una foto de un documento y poder sacar esa información y digitalizarlo automáticamente, pero podemos hacer muchas cosas más. Podemos extraer información relevante, por ejemplo, que nos llegue una factura y seamos capaces de sacar cuál es el número de factura, cuál es la fecha de factura, cuál es la empresa que nos lo está enviando, cuáles son todas esas líneas de la factura. Podemos filtrar documentos que contengan información sensible, podemos hacer resúmenes automáticos sobre el contenido de un documento de 25 páginas y ahorrar tiempo, podemos hacer búsqueda semántica, que es lo que hemos visto antes, extraer respuestas o sacar información de un documento sin ni siquiera abrirlo, en general, ¿vale? Bueno, verificar condiciones dentro de un contrato de un documento, verificar cantidades, gestionar fechas de vencimiento de facturas. En general,
ahorrar tiempo buscando entre documentos, leyendo un montón de páginas, buscando información para hacer un copia-pega. La inteligencia artificial se puede encargar de eso, ¿vale? Podemos hacer cosas como estas, que tengamos aquí una chica en nuestra oficina, abre su chatbot, nuestro chatbot de uso interno, y le envía una factura en PDF que le acaba de llegar por el correo electrónico, sin darle más contexto, simplemente le envía un PDF y le dice: el documento proporcionado parece ser una factura de proveedor, el proveedor de esta factura es Soluciones de Negocio y Sociedad Limitada, la fecha de factura es tal, la fecha de vencimiento de la factura es esta otra, y el importe total son 3.400 euros. Y además, como esto no es solo un chatbot, sino que está conectado con toda nuestra gestión de documentos, nos dice: la factura todavía no existe en el sistema, ¿quieres guardarla en el sistema? La chica le dice: sí, guárdala. Bueno, nuestro sistema de gestión de documentos guarda la factura automáticamente en Drive, la guarda dentro de la carpeta facturas, dentro de la carpeta de facturas de proveedores y dentro del proveedor Soluciones de Negocio Sociedad Limitada. Y además nos da el link a Google Drive para que nosotros, si queremos, podamos abrir el archivo, ir para allá, verificarlo. Pero esto, o sea, en esta misma interacción de 3 mensajes, de 4 mensajes de hecho, no solo estamos sacando la información y la estamos subiendo a Google Drive, todo esto lo estamos guardando en una base de datos, en la base de datos de nuestro sistema de gestión documental, para luego poder sacar información de una manera mucho más rápida, como por ejemplo vemos en esta última pregunta. Le dice: ¿tenemos algún contrato relacionado con Soluciones de Negocio Sociedad Limitada? Hace la búsqueda. Como nosotros de cada documento sabemos si es un contrato, si es una factura, sabemos la fecha, sabemos de quién viene, tú le haces una pregunta como esa, le dices: ¿tenemos un contrato de Soluciones de Negocio? Y le dices: sí, tenemos 4 documentos para esa búsqueda. Y el link a Google Drive para hacer clic y abrirlo de manera directa, sin tener que navegar por carpetas, sin tener que complicarnos, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona este proceso? Está dividido en 3 fases muy claras: la ingesta, la parte donde hacemos ese análisis del documento, el almacenamiento y luego el retrieval. Esencialmente es como si fuera un sistema RAG, pero bueno, digamos, se están utilizando otras tecnologías por en medio. Cada nuevo documento que entra en nuestro sistema es procesado, hacemos un OCR en caso de que el documento sea escaneado y no esté digitalizado. Luego sacamos embeddings de su contenido, lo clasificamos, le añadimos etiquetas para buscar y lo tenemos listo para luego poder hacer el retrieval directamente y que podamos buscar esos documentos utilizando simplemente el lenguaje natural, ¿vale? Hacemos búsquedas por contexto, no por palabras clave. Como hemos dicho antes, podemos preguntar por contratos, por términos de prestación de servicios, podemos preguntar por facturas vencidas o por impagos y el resultado va a ser el mismo. Bueno, ya nos queda poquito, que veo algunas caras de sueño por aquí. Hay que traer más café, Virginia. Bueno, ¿cómo funciona este proceso? La primera parte, como hemos dicho, es la ingesta, lo más básico. Nos llega un nuevo documento al sistema, el documento puede entrar al sistema de muchas maneras. Lo podemos conectar directamente con el email y que todos los archivos adjuntos que lleguen a nuestro email los procese una IA, y si entra dentro de nuestras categorías de documento, que lo guarde y lo procese, ¿vale? También lo podemos hacer mediante un sistema drag and drop, como tenemos aquí, súper visual, súper fácil. O lo podemos hacer directamente desde el chatbot. Bueno, por cada documento que llega, como os he dicho, hacemos un OCR, sacamos el tipo de documento, sacamos la información relevante, la estructuramos para poder guardarla en una base de datos y luego poder hacer búsquedas, y hacemos un embedding del documento para poder hacer esas búsquedas en lenguaje natural sobre el contenido de los documentos. Lo almacenamos, el almacenamiento se guarda en 2 o en 3 sitios diferentes, ¿vale? No deberíais de asustaros por ello, muchos sistemas funcionan así, guardan diferente tipo de información y tipos diferentes de información se guardan cada uno en un sitio. Digamos, el documento, el propio PDF, lo guardamos en la nube, en un Google Drive, en un SharePoint, los metadatos los guardamos en una base de datos relacional y los embeddings los guardamos en una base de datos vectorial. Y esto nos permite hacer búsquedas de un mismo documento de muchas maneras. Y por último, pues hacemos la búsqueda, lógicamente, ¿vale? Cuando ya tenemos todos los documentos
procesados y etiquetados, podemos hacer búsquedas muy precisas en lenguaje natural. Búsquedas precisas es buscar por metadatos, por ejemplo, decirle devuélveme todos los documentos relacionados con la empresa ABC Sociedad Limitada, o pedirle que te dé todas las facturas de compra de este mes de nuestra empresa, o por contenido, decirle que me devuelva todas las facturas de conceptos de instalaciones solares. Bueno, es un ejemplo muy específico, pero entendéis la idea. Podéis buscar, pues eso, por facturas de un término en específico, por contratos, por lo que sea. Bueno, un pequeño detallito que quiero añadir aquí. Este sistema, ¿vale? Este tipo de sistema se puede poner en marcha incluso cuando ya tenemos un montón de datos almacenados. Si nuestra empresa lleva trabajando 10 años con Google Drive y tenemos todos los documentos subidos allí, nosotros podemos poner en marcha este sistema, empezar a analizar recursivamente todos los documentos que tenemos en el Google Drive y etiquetarlos, ¿vale? Para luego poder empezar a trabajar directamente con toda la información anterior ya procesada. No hace falta que de hecho es uno de los puntos fuertes, hemos dicho que es un sistema ad hoc, que se añade a lo que ya tenemos. No hace falta migrar de sistema, no hace falta grandes complicaciones, simplemente se pone en marcha, procesamos todos los documentos anteriores y empezamos a procesar todos los nuevos documentos que lleguen. Y ahora sí, última slide. Resumen de lo que hemos visto hoy. Los chatbots, lógicamente, pueden acceder a los documentos de nuestra empresa. De hecho, si no pudieran acceder a los documentos de nuestra empresa, no tendrían prácticamente ningún tipo de utilidad porque no conocerían nada de nosotros. Mediante los LLMs y la tecnología de embeddings, la máquina, la IA o este tipo de sistemas es capaz de entender el contenido de nuestros documentos, ¿vale? Y esta habilidad de entender el contenido de los documentos nos permite crear sistemas de gestión documental muy avanzados y con una interfaz de chatbot muy fáciles de usar. No es que tengamos 20 campos para hacer un filtro, simplemente escribimos en lenguaje natural lo que queremos. Y bueno, como he dicho, este tipo de tecnología se puede integrar con los softwares que estamos utilizando actualmente. Y nada, poquito más por hoy. Espero que os haya gustado la charla, espero que os haya dado ideas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por casa? Intenso, intenso. Bueno, yo diría que hemos sido suaves, ¿eh? Gina, ¿me confirma que podremos ver las clases anteriores? Sí. Sí. ¿Hasta qué punto puede ser interesante tener uno para todo o diferentes chatbots para cada cosa? Vale. Ayer estuvimos hablando sobre dar diferentes tipos de permisos a los chatbots y que eso lo podemos controlar según el usuario que esté accediendo. Si la idea de un chatbot es centralizar el acceso a todos los sistemas desde un sitio, ¿qué sentido tiene tener 2 o 3 chatbots simultáneamente? A lo mejor, en tu caso, José Carlos, tú tienes tu empresa, te interesa que tu chatbot entre a todos sitios y te pueda dar todo tipo de información, pero que a tu contable solamente pueda acceder a las facturas. O sea, idealmente, nosotros ponemos en marcha una vez esa conexión con esos sistemas para sacar de información y luego vamos limitando el acceso a la información dependiendo del perfil que está accediendo al sistema. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algún feedback? Yo, como he dicho, espero que os haya parecido interesante lo que os he estado contando. O sea, normalmente si hablo con un dueño de empresa sobre este tipo de capacidades que tenemos para poder gestionar documentos, alucinan en colores. Bueno, entiendo que todavía son las 5 de la tarde, es pesado, pero bueno. Ok, lo dicho, espero que os haya sido útil, espero que lo hayáis encontrado interesante. Mañana vamos a estar hablando en detalle sobre eso, conexiones a sistemas, conexión al CRM, al ERP o a sistemas de terceros mediante API, ¿vale? Hoy nos hemos centrado en documentos, mañana en interactuar con esos sistemas. Nada, muchas gracias por vuestro tiempo.